el tema de lo que vamos a hablar es Jonás y la misión de Dios. Jonás está entre Abdías y Miqueas en el Antiguo Testamento, si quieren buscarlo. Y vamos a ver este personaje especial, al cual Dios me viene hablando en el tiempo. A veces me he sentido muy identificado con él. Me imagino que muchos cristianos se sienten identificados en algún momento de su vida. Y dice así la palabra del Señor, Jonás capítulo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Entre paréntesis digo que el libro de Jonás, cuyo nombre significa paloma, se presenta como el hijo de Amitai. Se menciona en Segunda de Reyes, no lo busquen, Segunda de Reyes capítulo 14, verso 25, que fue profeta en el reino del norte de Israel, cuando Israel se dividió en dos naciones, durante el reinado de Jeroboam II, en el año 793 hasta el año 753 a.C., y que era de Gat-Hefer, a unos 4 o 5 kilómetros al norte de Nazaret, en Galilea. Así que viene la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, y dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Dos detalles importantes. Dios le habla a Jonás. Esto me hace acordar cuando compartíamos, cuando Dios le habla a Moisés y le da una palabra para los 12 espías, recordarán algunas semanas atrás que hemos compartido de ese pasaje. Acá nuevamente, ¿no? Siempre Dios está hablando. A veces decimos, estoy queriendo que Dios me hable. Yo digo, me parece que a veces no es que Dios no nos habla, es que a veces tal vez no estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Aquí otra vez Dios, es una frase que aparece muchas veces en la Biblia, Dios le habla a Jonás. Primer detalle. Segundo detalle, le habla a Jonás y le da una misión: que vaya a Nínive y les advierta que su maldad había llegado hasta él. Así que dos detalles para tener en cuenta. Dios le habla a Jonás, como te habla a vos y me habla a mí, y Dios le da una misión, como te la da a vos y me la da a mí. El plan de Dios era que Jonás viajara a Nínive, ciudad capital del temible imperio asirio, que era el imperio dominante en Asia Menor en esos años 740, alrededor del año 740. Y les anunciara a sus pobladores que el juicio de Dios iba a llegar pronto si no se arrepentían. Este era el plan de Dios. Como decíamos hace poco cuando hablábamos de Efesios, Pablo el apóstol hablaba de los planes, de los proyectos de Dios. Bueno, este era el plan de Dios para Jonás, que no era solamente para Jonás, sino que también trascendía a Jonás. Y pensemos esa palabra trascender, trascendencia, más allá de lo nuestro, de lo local, de lo humano, de lo limitado. La trascendencia es algo que supera lo humano. Así que el plan de Dios, que es trascendental, era que Jonás viajara a esta gran ciudad, capital de este imperio terrible. Eran guerreros despiadados en muchas historias sobre el imperio asirio, de haber despellejado a gente, eran sanguinarios, y Nínive era la capital de este imperio. Y Dios le dice a Jonás que vaya y le anuncie a los pobladores que el juicio de Dios iba a llegar pronto si no se arrepentía. Esto era lo que Dios quería de Jonás, un plan concreto, específico, como lo quiere de vos y como lo quiere de mí. Ahora veamos la respuesta de Jonás. ¿Cuál es la actitud de Jonás frente a esto? Resiste al plan de Dios, a la misión que le había encargado. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Se habrá asustado Jonás? Puede ser. Y dice en el versículo 3, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Miren, la distancia entre Nínive, ahora les voy a mostrar un mapita, y Tarsis, que es capital de Tartesos, región que abarcaba Huelva y Sevilla, dos localidades en España, es de más de 5.911 kilómetros. Un punto muy lejano de la presencia de Jehová. La distancia equivale a la distancia que hay entre Buenos Aires
y Nicaragua. Nicaragua está en Centroamérica, donde termina Sudamérica, que es Colombia, y ahí después tenemos 2 países más, Panamá, Costa Rica, y ahí viene Nicaragua. Bueno, eso fue la cantidad de kilómetros que hizo este hombre para irse de lo que Dios quería de su vida. Así que voy a compartir ahora pantalla y les quiero mostrar, porque cuando uno ve los mapas entiende un poquito más. Creo que lo pueden ver. Jonás estaba por aquí, en esa localidad que menciona, un poquito más arriba de Nazaret, ahí al costado del mar Mediterráneo, creo que se ubican. Esto es Asia Menor, esto es África, esto es Europa. Así que este hombre tenía que ir, Nínive estaba acá hay 2 famosos ríos, Éufrates y Tigris, acá estaba Nínive al costado del río Tigris. Esta zona es lo que hoy sería Irak, esta Asiria, el imperio asirio dominaba todo esto, parte de Turquía, de Siria, de parte de Palestina, Líbano, y una partecita de Irán y de Irak. Así que este hombre, en vez de irse de acá a este lugar donde está Nínive, por no responderle a Dios afirmativamente, por no decirle sí a Dios, este hombre se embarcó y cruzó todo el Mediterráneo, pasó por el Peñón de Gibraltar y se fue hasta acá, acá está Portugal, y aquí en esta bahía, ahí está Huelva y Sevilla. 5.911 kilómetros del lugar que Dios quería que viajara. Increíble lo que este hombre hizo. Cuando uno rechaza el plan de Dios, puede hacer locuras como este hombre. Vamos a ver las consecuencias. Dice el versículo 4, pero el Señor lanzó sobre el mar, sube a este barco, se embarca Jonás, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento, trataba de escapar de Dios. Me acuerdo de una vieja canción que cantábamos en la iglesia bautista que decía, no puedo escapar, no puedo huir de vos, Señor, ¿a dónde iré? ¿No? Basado en el Salmo 139. Bueno, este hombre quería escapar de Dios, pero el Señor está en todos lados y nadie escapa de Dios. Lanzó sobre el mar un fuerte viento, verso 4, y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, un creyente, un hijo de Dios, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El no responder a lo que Dios quiere de nuestra vida, al plan de Dios, a la misión de Dios, a veces nos adormece. Así que estaba ahí dormido profundamente. Verso 6, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó justamente en Jonás. Entonces preguntaron, dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Y entonces le contesta Jonás, soy hebreo y temo al Señor. Qué paradoja, ¿no? Decir, temo al Señor, pero no hago lo que Dios quiere, ¿no? Esto me suena a veces a muchas voces que hemos escuchado a través de la vida, de la historia cristiana, ¿no? De tanto, no, yo amo a Dios, estoy dispuesto a hacer por Dios lo que sea, pero cuando dice, bueno, hace tal cosa, y uno no lo hace, ¿no? Bueno, Jonás representa a este tipo de cristianos. Él dice que teme al Señor, pero no hace lo que Dios, ese Dios al cual él le teme, no le hace caso. Dice, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme, le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar quede a azotarnos?
Y dijo, tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Respondió, yo sé bien que por culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con toda su fuerza para cuidarlo, para no tirarlo a Jonás al mar. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Las consecuencias de esta respuesta negativa de Jonás al plan, a la misión que Dios tenía para él. Presten atención, hay varias consecuencias y son negativas. La primera, al no ir él a Nínive, los habitantes de Nínive perdían la posibilidad de arrepentirse y ponerse a cuentas con Dios. En el capítulo 4 de Jonás, lo busquen, dicen que eran 120.000 personas que vivían allí. Era la capital de un imperio, así que si esas personas podían arrepentirse, si alguien iba y les hablaba del juicio de Dios y se arrepentían, no solamente sus vidas iban a ser cambiadas, sino como era la capital del imperio, ese mensaje iba a llegar a todo el imperio, atravesando distintas regiones y distintos países. Fíjense las consecuencias negativas de alguien que le dice que no a Dios, o de alguien que demora responderle a Dios. Siempre recuerdo cuando me convertí, conocí a 2 pastores, uno fue el primer pastor que me predicó y después un segundo pastor que lo conocí a través de un retiro. Los 2 hombres de 40 años aproximadamente, y los 2 contaban la misma experiencia que yo muchas veces le he contado. Y los 2 me dijeron en su momento que, muy similar a la experiencia de los 2, Dios los había llamado cuando eran jóvenes, a uno a los 18 años, otro a los 20 años, y los 2 contaban que, bueno, se dedicaron a sus profesiones, a su vida, y pospusieron ese llamado de Dios. Así que cuando tenían 40, 42 años, les respondieron después de 20 años o más al llamado del Señor, pero los 2 decían que su ministerio no fue, ellos entendían muy bien, no fue lo que tenía que haber sido, porque le habían respondido tarde al Señor. A mí me sirvió, porque cuando yo me convertí a los 21 años y empecé a sentir una inquietud muy grande por la gente, por Dios, y a los 2 años de convertido me anoté en el seminario bautista porque era el camino dentro de la iglesia, de las iglesias bautistas para aquellos que tenían un llamado de Dios a un ministerio pastoral. A mí la vida, la experiencia negativa de estos 2 varones, a los cuales amo y respeto mucho, me sirvió como una brújula. No quise repetir lo que ellos vivieron. Así que con poquito tiempo de cristiano me anoté, me preparé y tomé decisiones, dejé una carrera para estudiar en el seminario, dejé un montón de cosas para meterme en esto que Dios quería. Y por eso me llega mucho esto, porque a través de los años he visto gente que respondió de esta manera, diciéndole sí a Dios cuando Dios lo llamó, y hay una consecuencia de su vida, y he visto a muchos otros, lamentablemente como Jonás, otros y otras, que pospusieron, Dios los llamó y pospusieron ese llamado de Dios, ese encargue de Dios, ese plan, esa misión de Dios. Hace un tiempo atrás recuerdo pasar por un lugar, un sábado a la noche, pasamos con mi esposa con el auto y miré a un local de hermanos que yo sé que tenían un llamado pastoral hace muchos años cuando eran jóvenes y lo pospusieron, todavía no son pastores, pasaron muchos años, y no sé si van a ser pastores. Y los vi en un negocio, un sábado a la noche, ahí trabajando en un negocio que no está mal trabajar, al contrario, pero
un sábado a la noche, y los vi, me dio una tristeza. Digo, ellos estaban llamados para bendecir a la gente y están haciendo cuentitas con su negocio, a ver cuánto ganaban o no un sábado a la noche, que ni siquiera hacía falta que trabajaran un sábado a la noche. Me dio una pena y una tristeza. Se van a ir con el Señor, son hermanos nuestros, los amamos, pero qué triste es no responderle al Señor. No solamente por nosotros, por un lado por nosotros, pero también por mucha gente. ¿Cuánta gente se pierde de encontrarse con el Señor? Porque yo le digo no a Dios. Así pasó con Jonás. Por eso digo que la primera consecuencia negativa era que los habitantes de Nínive, que eran alrededor de 120.000 personas, se perdían la posibilidad de arrepentirse y de ponerse a cuentas con Dios. Otra consecuencia negativa, pierde mucho tiempo de su vida. Hizo 5.900 kilómetros de viaje de más y gasta mucho dinero para costearse ese viaje. Era un viaje enorme para esa época. Y este hombre gasta tiempo, gasta plata. ¿Cuánto esfuerzo cuando uno le dice que no a Dios? Cuando uno demora la respuesta a Dios. Otra consecuencia, pierde el sentido verdadero y pleno de la vida. Porque en el fondo sabe que está desobedeciendo a Dios. Y hay una culpa interna, hay un pesar, ¿no? Y yo conozco en la iglesia del Señor a muchos hombres y mujeres, y a muchos que los conocí de jóvenes, y que Dios los llamaba, y Dios me había dado, hasta a mí, en algunos casos de testimonio, de que Dios los llamaba para tareas específicas, ministerios específicos, misioneros, pastores, algunos tenían que abrir centros de recuperación de adictos, o trabajo con mujeres golpeadas, etcétera, etcétera. Pero ninguno de estos que yo recuerdo que respondieron negativamente a Dios, pudieron hacer nada. Y sí, son miembros de iglesia y ahí están viendo a ver qué predicador famoso le traen, qué cantante de alabanza de otro país le traen, sin, sin responder al llamado exclusivo que Dios tenía para su vida. Y hermanos queridos, hermanas queridas, Dios nos llama a todos, todos. Y no estoy hablando de ser pastor, sino Dios nos llama a todos a servirle, a ocuparnos de los planes que Él tiene, a cumplir con la misión que Él tiene para cada uno de nosotros. A todos Dios nos llamó. Y cuando uno no responde, le pasa esto como a Jonás. Pierde el sentido verdadero de la vida. Sabe, hay una tristeza, hay algo adentro, no estoy haciendo lo que Dios quiere. Por eso hay muchos cristianos afligidos, no porque tengan problemas reales, están afligidos en su espíritu, han entristecido al Espíritu Santo, porque no le han respondido a Dios. Y muchos cristianos he descubierto que tienen temores. Saben, de esto creo que voy a hablar, lo menciono ahora un tema, pero ¿saben qué? Yo creo que hay cristianos que son cobardes. Es una palabra que no se usa mucho. Yo creo que hay cristianos y cristianas cobardes y que no se han jugado por Dios y no dejaron cosas. Y hay que dejar cosas. Si querés servir a Dios, hay que dejar cosas. Yo alquilé 20 años teniendo un terreno, porque se lo di a Dios. Dejé grandes oportunidades de trabajo y no me hago el héroe, simplemente les comento como hombre grande ya y que miro para atrás en este tiempo de cuarentena la vida y le he dado cosas a Dios, lo que le puede dar. No soy un héroe ni nada especial, simplemente un hombre común, joven que un día conoció al Señor y le fue entregando cosas a Dios. Pero en eso encontré el disfrutar de la vida. Y por eso disfruto de la vida, del cielo, de los pájaros, de la familia, de la amistad, de las cosas simples de la vida, porque Dios me ha llevado en ese plano. Ahora yo me pregunto cuántos están allí por la cobardía tal vez, de no dejar cosas, de no arriesgarse, dando vueltas en la vida. Tal vez con ministerio en la iglesia, pero no con el ministerio que Dios quería, no con el vigor, no con la contundencia, no con las consecuencias que tenían que haberse dado en la vida. Es para pensarlo.
El reino de Dios es para los valientes. Y tenemos que ser valientes. Y así como Fede y Nata son valientes, y como Carito Morán es valiente, también son valientes los que trabajan en Sakura, en Albertina, los que han viajado a Gualeguaychú, son valientes el que trabaja con los adictos, con quien sea. Son valientes que le dicen que sí al Señor. Hay muchos valientes en nuestra iglesia, gracias a Dios. Otra consecuencia negativa, los que se cruzan en la vida de Jonás sufren consecuencias negativas. Padecen una tormenta los marineros, una tormenta violenta, tienen peligro de muerte, miedo, etc. Cuando no respondemos a Dios, a ese llamado, a esa misión de Dios, los que se nos cruzan en el camino, que puede ser nuestra propia familia, nuestro entorno, hasta nuestra iglesia, padecen consecuencias negativas por nuestra respuesta negativa a Dios. Otra consecuencia, Jonás es avergonzado por la gente que lo rodea, por el capitán que lo trata de dormilón, los marineros. El no responderle a Dios nos trae vergüenza también. Y muchas veces podemos ser avergonzados por el entorno, en el trabajo, en la familia, los amigos, donde sea, porque no le estamos diciendo que sí a Dios. Otra consecuencia, Jonás entra en la desesperación. No sabe lo que está pasando ni lo que va a pasar, está perdido. Cuando Dios te habla, Dios te dice, hacé tal cosa, anda a tal lugar, hacelo ahora, prepárate así, hacé tal otro, uno sabe lo que tiene que hacer, sabe con qué recursos va a contar y Dios va a ir mostrando el camino, uno tiene un norte, una brújula. Cuando uno le rechaza lo que Dios te pide o me pide, ¿no? Caemos en una nebulosa. La iglesia del Señor está llena de cristianos y cristianas nebulosas que ni saben para qué están, que a veces hasta proyectan su situación hacia otro, echándole la culpa. No, la culpa de la iglesia, la culpa del pastor. No, la culpa es tuya. La culpa es mía si no le decimos que sí a Dios. Jonás estaba ahí dando vueltas. Yo me pregunto cuánta gente puede estar viviendo, cuántos cristianos, situaciones familiares, matrimoniales, hasta económicas, de distintas maneras, difíciles, complicadas, y tal vez porque no están en este camino correcto, respondiendo al llamado, a la misión de Dios. Y lo último, Dios envía un pez grande que traga a Jonás, otra consecuencia. Y por 3 días permanece dentro del pez. A Jonás también le llegó la cuarentena. 3 días encerrado dentro de un pez. 3 días solo, con tiempo para meditar. Tal vez Dios ha permitido esta cuarentena para que también nosotros pasemos más tiempo solos y podamos pensar y meditar. Pero gracias a Dios, que en ese momento, cuando Él se detiene a pensar, y te animo a que lo hagas en este día, que todos meditemos, aprovechemos aún esta cuarentena a pensar, vamos a ver que Jonás capítulo 2, Jonás entonces ora, y oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Dijo, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia. Se daba cuenta de las consecuencias de su decisión. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. Pero tú, Señor Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Yo, en cambio, dice Jonás, tomo una decisión ahora, hay un cambio. Te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Y dice, cumpliré las promesas que te hice. Ajá, ahora sí. La salvación viene del Señor. Y cuando Dios escuchó esto, dice la Biblia, verso 10, entonces el Señor dio una orden, y del caos y de la situación desesperante que él vivía, Dios lo saca en un instante, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Jonás se dispone a obedecer la misión de Dios,
ahora vuelve al eje de su vida. Es difícil estar conectado sanamente con Dios, aunque vayas a la iglesia y miren la Biblia, si no hacemos lo que Él nos pide. No es por cumplir por formalidades, es por decirle que sí a Dios con toda la vida. Y muchas veces el Señor es extremista, el que me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Hay que dejar todo, hay que tomar decisiones a veces muy, muy contundentes. Es difícil estar conectado sanamente con Dios si no hago lo que Él me pide. Y Dios le da una segunda oportunidad. Qué bueno que es el Señor con nosotros, sus hijos. Me pregunto y te pregunto, ¿no será que estaremos dando mucha vuelta con nuestra vida y no avanzamos y tiene que ver con esto? En una actitud muy parecida a la de Jonás. Ojalá que Dios nos ilumine en esta mañana y nos empuje a tomar esta decisión rápida, ¿no? Y que podamos tener una otra oportunidad, que la tenemos seguro, porque Dios es un Dios de oportunidades. No perdamos más tiempo. Jonás capítulo 3 dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dijo, anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Otra vez volvemos a lo mismo. Miren, pasó tiempo, no sabemos cuánto tiempo pasó, meses pasaron del viaje, las situaciones que tuvo que vivir en el barco, gastar plata, la tormenta, el escarnio, la vergüenza, el estar en el pez, bueno, todo lo que él vivió vuelve al mismo punto. Dios le vuelve a hablar y le da la misma misión. Volvemos al punto como se inició con la historia con Jonás. Dios le vuelve a hablar y le da la misma misión. Dios sigue adelante con su plan inicial, hermanos y hermanas. Nosotros podemos detenernos, dedicarnos a otras cosas, pero Él sigue con sus propósitos. Siempre me acuerdo, esto lo comentaba el otro día, creo que los estudiantes de HLN, Kathryn Kuhlman, una predicadora tipo Anacondia, década del 40, del 50 en Estados Unidos, una mujer que oraba, se sanaban los enfermos, predicadoras de multitudes. Un día le preguntaron, Kathryn, ¿por qué Dios te llamó a vos y no a un hombre? Y ella dijo, sí, es que Dios llamó a un hombre, pero llamó a un hombre y le dijo que no. Entonces Dios llamó a otro hombre, y este otro hombre tampoco le respondió positivamente, y llamó a un tercero y tampoco le respondió a Dios. Entonces me llamó a mí y yo le dije que sí a Dios. Y por eso Dios la usó de una manera soberana, bendiciendo a multitudes. ¿No será que estará pasando lo mismo con vos o conmigo? Que Dios nos está llamando y que Dios no permita que Dios nos descarte porque nosotros le decimos que no. Y busque a otra para que ocupe nuestro lugar. Que Dios nos ayude a poder decirle que sí. Así que le da la misma misión. Dios sigue con sus propósitos, más allá de nosotros. Pero esta vez, Jonás está decidido a cumplir con la misión de Dios. Gloria a Dios. Dice verso 3, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor, lo que tenía que haber hecho la primera vez. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. ¿Y saben qué pasó? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que los ninivitas le creyeron a Dios por este mensaje predicado por Jonás y proclamaron ayuno. Y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono. Este hombre despiadado se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Y mandó que se pregonara en todo Nínive por decreto del rey y de su corte. Ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Dice, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, Dios cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción
que les había anunciado. Se está hablando aquí de los habitantes de la ciudad capital del sanguinario y pervertido imperio asirio, Nínive. Todos se arrepienten y se vuelven a Dios. Y el Señor los perdona. La salvación llegó a alrededor de 120.000 personas. Hermanos y hermanas queridas, el cumplir con la misión que Dios nos ha dado trae como consecuencia la salvación de mucha gente. Conclusión. El Señor Jesús, Dios, nos habló en Mateo 18, 28, versos 19 y 20. Por lo tanto, le dijo a los primeros discípulos y nos dice a nosotros, por lo tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, acá, allá y más allá, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Saben? Esto es la misión que Dios tiene para nosotros. No es construir salones, a veces construimos salones, pero tiene que servir para esto. No estamos para inventar ministerios de ningún tipo para encerrarnos en un salón o para hacer cosas que nos traigan gratificación personal. Que Dios nos guarde de eso. Todo lo que hagamos, todo lo que construyamos aún ediliciamente tiene que tener que ver con esto, con la misión. Dios nos habló, ya nos habló. No es que tenemos que decir, no estoy esperando que Dios me hable. Dios ya te habló, Dios ya me habló. Andá y hacé discípulos. Andá a predicarle a la gente. ¿A dónde? Acá, allá y más allá. Con lo que tengas, con tus fuerzas, con tus 5 panes y 2 peces, con lo mucho, lo poco que tengas. Salí. Eso es lo que le dijo a Jonás y nos dice a nosotros. Que vayamos a todos los lugares a predicar y a hacer nuevos discípulos y a enseñarles las cosas que Jesús nos está enseñando. ¿Y cómo te pregunto, hermano querido, hermana querida, cómo lo estamos respondiendo? ¿Como Jonás? ¿Escapando del plan de Dios? ¿Haciendo nuestro propio plan? ¿Gastando nuestro tiempo, dinero, esfuerzo en planes humanos? Te pregunto y me pregunto, ¿no será que sufro consecuencias negativas en mi vida como Jonás porque estoy escapando de los planes de Dios para mi vida? ¿No será que estoy viviendo situaciones difíciles y le puedo echar culpa al diablo, a los demonios, a los pastores, al hermano, a la suegra? Pero ¿no será que esto que te toca vivir o me toca vivir tiene que ver porque estoy escapando de ese plan de Dios? Te pregunto, ¿no será el tiempo de decirle sí a Dios? ¿Que estoy dispuesto a cumplir lo que me pide? Los animo a todos a volverse a los planes de Dios. Los animo a disponernos a cumplir con la misión que Dios nos ha dado. ¿Por qué el apóstol Pablo, como leíamos hace poco, vivía con una alegría e intensidad llamativa? Como un hombre preso, atacado, menospreciado, vivía con esa plenitud espiritual. ¿Saben por qué? Porque siempre estuvo dispuesto a cumplir con el plan de Dios. Siempre estuvo listo para cumplir con la misión que le había encomendado. Termino diciéndole a todos, y me lo digo a mí mismo, hay una bendición especial en decirle sí a Dios. Tal vez si hoy mismo le decimos sí a Dios, tal vez si muchos de nosotros nos volvemos de Tarsis, de un lugar lejano, y nos vamos y empezamos a mirar el lugar que Dios nos está llevando o nos quiere llevar, seguramente muchas cosas de nuestras vidas van a cambiar. Capaz que estamos pidiendo, Señor, arreglar mi familia, Señor, hace esto, hace el otro, la provisión económica, el trabajo, mi suegra, qué sé yo, cuántas cosas. Y no sea esa la oración que tengamos que hacer. Quizás lo que Dios está esperando, que le digamos en oración, Señor, acá estoy, con lo que tengo, con las miserias que tenemos todos, con las virtudes que tenemos todos. Acá estoy como hijo, hija tuya, yo quiero cumplir con tus planes, quiero cumplir con la misión que vos me encomendaste. Y seguramente como Jonás, tu vida va a cambiar de una manera contundente, así como la de Pablo. Una vida llena de la presencia de Dios, una vida trascendental.
que no tiene que ver con lo que tengo yo y logro humanamente, escasamente, con recursos humanos, sino tiene que ver con la trascendencia que Dios le puede dar a nuestras vidas. ¿Cuánta gente debe estar esperando en nuestro país, en otras provincias, en otros países? Deben estar esperando a un Jonás, a una Jonás, que vaya y les predique y les diga que el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesús. Que Dios los bendiga mucho a todos. Un gran abrazo a todos.